Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, un Dios que salva. Mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre acto de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera fresco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre acto de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre acto de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Hola, ¿cómo están? Pastor Josh acá. Quiero darles la más cordial bienvenida si usted está aquí con nosotros por primera vez. Queremos especialmente darles la bienvenida a ustedes, como siempre lo decimos los domingos, ya sea a través del internet o cuando estamos aquí en persona. Estamos muy contentos de que pasen este domingo con nosotros. Nosotros somos una iglesia de puertas abiertas y nuestro deseo es que usted primeramente haga
que Cristo sea el Señor de su vida. Eso es lo más importante para nosotros, pero también que usted pueda tomar la decisión de hacer de la Iglesia Cristiana de Downey su iglesia. Así que quiero darle la más cordial bienvenida y también, como decía antes, esperamos que cuando nos reunamos en persona, usted pueda participar junto con nosotros. También quiero recordarles a las personas que están con nosotros todos los domingos, que ya son parte de nuestra iglesia, que todos los domingos nosotros los invitamos a que inviten a otras personas a ser parte de nuestra congregación. Bueno, a veces decimos que es más difícil ahora que estamos por internet, pero la verdad es que es mucho más fácil. Es mucho más fácil ahora porque lo único que usted tiene que hacer literalmente es apretar un botón que dice compartir, ya sea si lo está viendo por Facebook o lo está viendo por YouTube o donde sea que usted lo esté viendo. Yo quiero invitarle a compartir este mensaje para que las personas puedan primeramente entender, saber el evangelio que nosotros entregamos, pero también que puedan en algún momento reunirse con nosotros para poder ser parte de nuestra congregación. Bueno, otra cosa que quiero recordarles es que tenemos 2 links acá abajo, uno para jóvenes y otro para los niños, así que tenemos contenido especial para esas edades, así que ustedes pueden pinchar ahí y poder ver este material. ¿Les parece? Bueno, quiero compartirle entonces el mensaje de hoy día, que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, comenzando desde el capítulo 10, comenzando desde el versículo 17. Marcos 10, versículo 17, dice así. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Luego le contesta y le dice, Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Hermanos y hermanas, quiero que hoy día nosotros hablemos respecto al concepto la brecha. Y cuando hablo sobre la brecha, estoy hablando sobre este espacio que existe entre nosotros y entre Dios. Pero antes de continuar, quiero que vayamos primero a nuestros anuncios de nuestra iglesia y luego continuamos con el mensaje. Hola, me llamo Sara. Soy parte del equipo de la Iglesia Cristiana de Downey, donde existimos para amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. Estos son los anuncios para el 3 de mayo. Cada domingo le invitamos a participar junto con su casa en nuestro servicio a través de YouTube. Para crecer en su amor hacia Dios, estamos proveyendo materiales para que todos juntos podamos participar. Si tiene niños, adolescentes o jóvenes en casa, tenemos videos especiales para ellos, con lecciones bíblicas que puede encontrar en nuestra página de internet downeyfirst.org. También para los más pequeños hay actividades y hojas para colorear que puede bajar del internet si no las recibe por correo. En nuestra página estamos incluyendo la letra de las canciones de cada domingo para que pueda cantar junto con nosotros. Y el último detalle que quiero destacar es que para nuestro tiempo de comunión va a necesitar los elementos listos. Entonces prepare de antemano algo para comer y algo para tomar, para poder participar todos juntos en ese momento. ¿Cómo podemos seguir con nuestro amor hacia las personas si no nos podemos ver cara a cara? En este momento tenemos 2 oportunidades para hacerlo a través de la tecnología. Primeramente, nuestros grupos de crecimiento se están reuniendo a través de Zoom. Hay 4 grupos en español, domingo, martes, miércoles y viernes.
Si quiere participar, por favor visite nuestra página de internet downeyfirst.org para inscribirse. También le invitamos a participar en nuestra senda de crecimiento. Pastor Mark está ofreciendo esta oportunidad virtual para conocer más de nuestra iglesia. Aunque esta reunión en Zoom se ofrece en inglés por el momento, es una excelente manera de aprender quiénes somos como iglesia y cómo nos esforzamos en amar a Dios, amar a las personas y servir al mundo. Si quisiera participar, mándele un mensaje a mark@downeyfirst.org. ¿Cómo está sirviendo a los demás en este tiempo? Nuestra iglesia se ha convertido en donde miles de personas reciben comida cada semana a través de la despensa Food Help. Si quiere donar comida durante la semana, tenemos botes en nuestro estacionamiento donde puede dejar comida no perecible. Pero es el trabajo de nuestra iglesia de servir más allá de nuestra comunidad, en realidad de servir al mundo. Porque cada vez que usted da su ofrenda a nuestra iglesia, usted está ayudando a proveer comida, ropa y educación para niños abandonados alrededor del mundo. A través de ministerios en México, Corea y Ecuador, trabajos esenciales continúan en hogares y centros de niños. Continuamos también a responder en áreas de desastre y pobreza. Con nuestras ofrendas estamos asegurando que el campamento de Angeles Crest puede continuar. Y estamos ayudando a entrenar misioneros, pastores y líderes en Europa y Asia para que sigan su ministerio para el reino de Dios. Usted es parte de todo esto, de asegurar que el ministerio siga en todos estos lugares cuando usted ofrenda a nuestra iglesia. Su fidelidad en ofrendar ayuda a expandir el reino. Visite nuestra página de internet o mande un texto para ser parte de esta gran obra. En este tiempo, únase a nosotros en oración, en conectarse con otros y en generosidad hacia las necesidades del reino, para que muchos más lleguen a conocer la esperanza y el amor de Dios. Hasta luego. Bueno, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto a alguien hacer algo y cuando usted ve que esa persona está haciendo algo, usted se da cuenta de que usted nunca va a poder lograr hacer lo que esa persona está haciendo? Se lo explico de otra forma. No sé en qué trabaja usted o cuáles son sus hobbies, pero por ejemplo para mí, yo soy baterista y soy predicador. Son como las dos áreas de mi vida. Y dentro de la predicación y dentro del mundo de los bateristas, existen a los que yo llamaría los Messi de estas áreas. Por ejemplo, están los Messi de la batería y están los Messi de la predicación. Y cuando yo veo a estos predicadores y cuando veo a estos bateristas, me pasan dos cosas. Por una parte estoy inspirado porque los veo predicar, los veo tocar batería y me inspiro a poder mejorar en lo que estoy haciendo. Pero también por otro lado me pasa otra cosa, que es como que me frustro, porque los veo hacer lo que están haciendo y pienso dentro de mí, ¿para qué prefiero evitar la fatiga? Porque ellos son tan buenos en lo que ellos hacen que me hace pensar que yo jamás voy a poder lograr lo que ellos están logrando. Y eso es bueno. Es bueno entender quién uno es y quién uno no es. Y eso se llama autoconciencia. Autoconciencia. Y la autoconciencia es muy importante porque la autoconciencia te permite a ti poder crecer, poder avanzar, poder sentirte desafiado sin estarte comparando con otras personas. Yo podría decir que es como poder trabajar dentro de la gracia que Dios te ha dado. Esa es la autoconciencia, es entender quién tú eres y quién tú no eres. Ahora, por otro lado, hay personas que son autoconscientes, que entienden quiénes son y quiénes no son, y hay otras personas que no entienden quiénes son y quiénes no son. Yo diría que esas personas no son autoconscientes, porque no tienen una imagen correcta de quiénes son ellos mismos. A veces lo podemos ver en las redes sociales, alguien se saca una foto y tú miras esa foto y tú dices, yo creo que esa persona piensa que se ve de una forma que realmente no se ve. Es como que se vieran como que fueran artistas de cine. Imagínense que yo pongo una foto mía y pongo una foto de Thor. Y yo pienso dentro mío, bueno, somos muy similares, ¿cierto? No hay grandes diferencias entre Thor y yo. Usted diría, esa persona, el pastor no tiene autoconciencia porque no entiende cómo se ve realmente. Pero hay gente que es así. Muchas veces lo podemos ver, por ejemplo, dentro de estos programas de televisión como American Idol o America's Got Talent, y vemos a alguien que está cantando y usted se da cuenta que la voz que está saliendo es terrible, pero que la persona piensa que lo está haciendo increíble y se sorprenden tanto cuando los jueces dicen que se tienen que ir para la casa porque no entienden la diferencia entre quienes ellos son y quienes realmente son. Esa persona no tiene autoconciencia. ¿Por qué hablo respecto a esto? Porque de la misma forma en que hay que tener autoconciencia en la vida,
también hay que tener autoconciencia en nuestra relación con Dios. Y esto significa entender que entre yo y Dios existe una brecha, hay una separación, hay algo que yo soy y hay algo que Dios es. Y mientras más yo entienda la separación entre yo y Dios, más voy a tener un entendimiento correcto de mi relación con Él. En otras palabras, yo entiendo quién soy y entiendo quién no soy dentro de esta relación con Dios. Y esto es muy importante, porque la historia que hablábamos al principio respecto al joven rico que se acercaba a Cristo entendiendo esto. Entendiendo que había una brecha, que había una separación entre Dios y Él. Es por eso que Él se acerca a Cristo y la primera pregunta que Él le hace a Jesús es esta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y es una pregunta lógica. Y una pregunta en la cual nosotros podemos caer también es: ¿qué es lo que debo hacer para conectarme con Dios? Porque vivimos en una sociedad que es de transacción y hemos hablado respecto a esto. Lo que podemos asumir es que lo que es cierto en la vida es también cierto con Dios. En otras palabras, voy a la tienda y pago el dinero y me dan lo que estoy pidiendo. Si alguien me golpea, quizás yo lo voy a golpear de vuelta. Si planto una planta y la riego, esa planta va a crecer. Entonces hay una transacción en la vida y eso tiene cierta lógica. Y a veces podemos tomar esa lógica y tratar de aplicarla a nuestra relación con Dios. Es lo que estaba haciendo el joven rico. Es muy probable que el joven rico, la forma en que él logró su riqueza fue transacciones en su vida hasta lograr lo que él logró. Entonces él trae esa lógica a su relación con Cristo. Es por eso que se le acerca a Cristo y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces lo que él estaba asumiendo es que Cristo quizás a él le iba a dar como una lista de cosas que él tenía que hacer, y él, si hacía esta lista de cosas que tiene que hacer, el resultado de eso iba a ser que él iba a poder entrar en el reino de los cielos. Y es muy interesante porque Jesús le contesta, pero no le contesta lo que él pensaba que le iba a contestar, lo cual es muy típico de lo que hacía Cristo, ¿cierto? Sorprender a las personas con preguntas cuando estaban esperando respuestas, etc. Y le dice esto: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Entonces, en vez de él contestarle la pregunta, en otras palabras, darle una lista de cosas que hacer, él introduce un tema a la conversación, que es el tema de ser bueno. ¿Qué significa ser bueno? Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y le dice porque él recién le había dicho buen maestro, ¿cierto? Dice: y Dios es el único que es bueno. Entonces, lo que le estaba preguntando era: o tú estás diciendo que yo soy Dios, o tienes otro concepto de lo que significa ser bueno. Y de eso quiero que hablemos. De eso estaba hablando Cristo en ese momento, y es de eso de lo cual quiero que nosotros hablemos hoy día. ¿Qué significa ser bueno? ¿Qué significa ser bueno? ¿Quién es bueno? ¿Quién no es bueno? ¿Qué tan bueno hay que ser para poder heredar el reino de Dios? Es lo que nosotros nos vamos a preguntar hoy día, es lo que estaba preguntando el joven rico. La Biblia nos enseña que para entrar al reino de Dios hay que ser bueno. No solamente bueno, hay que ser intachable. De hecho, la Biblia nos enseña que hay que ser perfecto para poder calificar para entrar al reino de Dios. Entonces Cristo continúa conversando con el joven rico y le dice: bueno, ya sabes los mandamientos. En otras palabras, tú ya conoces esta lista. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le está diciendo: tú ya conoces esta lista es familiar para ti, ¿cierto? No es ninguna sorpresa lo que te estoy diciendo. Haz estas cosas y vas a ser bueno, ¿cierto? Y entras, ¿cierto? Después el joven rico le contesta. Le dice: maestro, le dijo el hombre, todo esto he cumplido desde que era joven. Y lo que Jesús le contesta después es increíble, porque le dice esto. De hecho, ni siquiera le dice nada, simplemente lo mira. Dice la palabra: Jesús lo miró y lo amó. Jesús lo miró y lo amó. ¡Qué interesante! Yo cuando leía este versículo hace años antes de estar casado, antes de ser papá, no lo entendía. Pero creo que ahora lo entiendo mucho mejor. Porque yo tengo hijos adolescentes, son casi todos adolescentes ya. Y cuando estoy con ellos, ¿cierto? Ellos a veces me dicen cosas, tengo que contestarles, tengo que estarlos constantemente corrigiendo. Y hay momentos que yo me enfado con ellos.
Y hay otros momentos en que simplemente los miro y le digo, es como que los miro, tal como Jesús miró a este hombre, simplemente los miro y los amo. Los amo. Y lo que estoy pensando cuando lo estoy mirando y lo estoy amando, estoy pensando esto. Tú realmente no entiendes este mundo, pero dentro mío también está la esperanza de que va a llegar un momento en que vas a entender que lo que tú estás diciendo no tiene sentido, pero ya vas a aprender. Y creo que lo mismo está pasando con Cristo, y este hombre lo mira y lo ama y le dice lo siguiente: una sola cosa te falta, porque él estaba a punto de enseñarle una tremenda lección. Una cosa te falta, y ahora viene la prueba de parte de Jesús. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, dice la palabra, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Es muy interesante esto porque es en este punto donde yo creo que muchas veces nos perdemos la esencia de la historia. Porque yo crecí creyendo que si este joven rico hubiese vendido todo y se lo hubiese dado a los pobres, que hubiese entrado al reino de los cielos. En otras palabras, que la razón por la cual se fue triste fue porque él no hizo lo que Dios le estaba pidiendo y que si lo hubiese hecho hubiese entrado. En otras palabras, que la razón por la cual no entró era porque él era una persona avara y que si él hubiese dejado de lado su avaricia, entonces hubiese llenado esa brecha entre Dios y él y hubiese podido entrar a la presencia de Dios sin ningún problema por lo que él había logrado, por la obediencia de él había llenado esa brecha para llegar a la presencia de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con esta interpretación, porque hay algo más que está sucediendo en esta historia. Era lo que Cristo le estaba enseñando a este joven, era una lección en cuanto a qué es lo que significa ser bueno. Por eso que Cristo introduce el tema al principio, la definición de lo que significa ser bueno y qué es lo que ser bueno logra en tu relación con Dios. Lo que Cristo estaba haciendo con este joven era traerlo al punto en su relación con Dios en el cual él pudiese decir, ahora ya no sé qué más hacer, ya lo hice todo. ¿Qué más? No puedo hacer nada más para lograr tener una buena relación con Dios o poder calificar para entrar en el reino de los cielos. Hice A, hice B, hice C, y luego llegas a la presencia de Cristo y Cristo no te celebra por haber hecho A, B y C, sino que te dice te falta una cosa más. Haz D y vamos a ver qué pasa. Entonces lo que yo asumía era que la razón por la cual él no calificaba para entrar al reino de los cielos era porque no había hecho D. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese vendido todo y se lo hubiese entregado todo a los pobres? ¿Qué hubiese pasado? Creo que esa es una muy buena pregunta, porque lo que está haciendo Cristo es llevarlo a ese punto en el cual él, como decía antes, levantara su mano y diga, ahora ya no sé qué más hacer. Y Cristo hace esto vez tras vez, tras vez, tras vez dentro de la palabra. Si nosotros recordamos en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Cristo le está enseñando a la multitud y está diciendo esto. Ustedes conocen la ley, o muchos de ustedes conocen la ley, ¿cierto? Si ustedes conocen la ley decía, no matarás. Pero yo les digo que si tú te enojas con tu hermano o lo insultas, ya cometiste asesinato con él en tu corazón. Les dice también, ustedes han oído decir, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que si tú piensas con lujuria respecto a una mujer, que tú ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Lo que Cristo estaba haciendo con la multitud es lo mismo que Cristo estaba haciendo con el joven rico y es lo mismo que está haciendo con nosotros. Porque podemos asumir de que la razón por la cual él se fue triste era porque no hizo todas las cosas que Cristo le estaba pidiendo que hiciera, pero es muy importante entender que lo que está haciendo Cristo con él es lo mismo que Cristo estaba haciendo con la multitud. Lo que significa es que le decía, no cometas, ¿cierto? Él había ya cumplido con toda la ley, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Había hecho todas estas cosas, pero en el fondo lo que Cristo le estaba diciendo era, ahora yo te digo, tal cual como le decía a la multitud, han oído hablar, pero ahora yo les digo, le estaba diciendo al joven rico, tú has oído que todas estas leyes tienes que cumplir, pero ahora yo te digo algo nuevo y algo mucho más difícil. Algo mucho más difícil. Vende todo lo que tienes. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si él hubiese sido obediente y hubiese vendido todo? Yo pensaba
que esto a él lo iba a calificar para entrar en el reino de Dios por su obediencia. Pero la Biblia nos enseña que la respuesta es no. No, que aunque hubiese vendido todo, igual no hubiese sido suficiente. Imagínense que demos vuelta a la historia y no estamos hablando sobre un joven rico, sino que estamos hablando sobre un viejo pobre que se acerca a Cristo y le dice lo mismo, pero se lo dice completamente al revés. Se acerca a Cristo y le dice: Cristo, toda mi vida he vendido todo lo que he tenido y se lo he entregado a los pobres. ¿Qué le hubiese dicho Cristo? Cristo le hubiese dicho: qué bien, pero una cosa te falta. Deja de cometer adulterio. Y quizás ese mismo hombre se hubiese ido triste a su casa por la cantidad de esposas que tiene. ¿Se dan cuenta que la historia no tiene que ver con que yo tengo que lograr algo para poder entrar a la presencia de Dios? Tiene que ver con que hay un momento en la vida de cada uno de nosotros en lo cual nos volvemos conscientes de esa brecha y entendemos que ya no hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros calificarnos a nosotros mismos para poder entrar en el reino de Dios. Santiago 2:10 dice así: porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrado toda. Entonces es como una construcción hecha de puras cartas, ¿cierto? Uno saca una carta y se viene todo abajo. Me hago la pregunta a mí mismo, yo trato de ser buena persona, trato de ser generoso y todo, pero si yo miento una vez o tengo un mal pensamiento, inmediatamente estoy descalificado para poder entrar en el reino de Dios. Y hermanos, hermanas, esto es tan importante poder llegar a este punto, a entenderlo. Entonces uno puede preguntarse, bueno, entonces ¿por qué le pidió al joven rico que vendiera todo? Insisto, para llegar a que él llegue a ese punto en el cual diga: ya no puedo hacer nada más. Romanos 3:20 dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. En otras palabras, que yo cumpla con todo no me califica para poder llegar a la presencia de Dios, porque nunca lo voy a poder lograr. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué existe la ley? ¿Por qué está este estándar tan alto que yo no puedo lograr? ¿Por qué? Porque es la única forma. Cuando yo miro y digo, esto jamás lo voy a poder lograr, así como yo veo a esos bateristas o veo a esos predicadores, eso jamás lo voy a lograr. Eso es bueno, entender eso. Porque ahí yo entiendo que hay algo que yo sí puedo lograr y hay algo que yo no puedo lograr, lo cual es calificarme a mí mismo para poder entrar en el reino de Dios. Es tan importante porque esa es la esencia del Evangelio. Es lo que Cristo hizo. No lo que yo hago. Es el precio que Cristo pagó, no el precio que yo pago. Y cuando entendemos esto, entramos en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Ese regalo que Dios nos da, inmerecido, que nos hace entrar en su presencia. Pero es importante entender esta brecha. Continúa la historia con Cristo y el joven rico. Porque el joven rico se va. Y él se queda con sus discípulos. Y Jesús mira a su alrededor, dice así, Jesús miró a su alrededor y les comentó a sus discípulos, dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Les dice, como comentándolo, ¿cierto? Mirando alrededor, comentando, qué difícil es, ¿cierto? Y seguramente los discípulos quizás contestaron, sí, porque son ricos, sí, porque son ambiciosos, son avaros. Estos ricos son tan egoístas, qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Pero luego Cristo, en toda su increíble sabiduría, dice, los discípulos se asombraron de sus palabras y luego continúa, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. ¿Por qué lo repitió? Se da cuenta que lo dice una vez y dice, qué difícil es para los ricos entrar, y luego Cristo lo repite y dice, hijos, qué difícil es entrar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está diciendo, claro, para el rico es difícil y uno puede asumir, sí, para los ricos porque los ricos son malos, pero también dice, para nosotros es difícil. Qué difícil es para nosotros. Entonces es casi como que está sacando la palabra ricos y está reemplazando la palabra por nosotros mismos, nos está poniendo a nosotros dentro de esa frase. Y es lo que nosotros debemos hacer, entender lo difícil que es entrar en el reino de los cielos. Porque quizás nuestra brecha entre nosotros y Dios no es la avaricia como el joven rico. Quizás nuestra brecha es la lujuria. Y si no es la lujuria, quizás es la mentira. Y si no es la mentira, quizás son malos pensamientos, quizás es envidia, quizás son los chismes. No sé lo que es, pero hay algo que te descalifica y hay algo que me descalifica. Entonces esa es la pregunta que yo quiero hacernos a nosotros hoy día.
qué difícil es entrar en el reino de los cielos. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Porque algunos dicen que es fácil. ¿Es fácil o es difícil? ¿Cuál de las dos es? Luego continúa Jesús hablando y hace un ejemplo muy interesante. Dice, le resulta más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que es difícil? ¿Es difícil que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿Es difícil? Usted puede decir, sí, no es difícil, es imposible. Y lo mismo es cierto para nosotros. No es fácil, no es difícil, es imposible entrar en el reino de Dios. Entonces los discípulos se preocupan, igual como yo me preocuparía si yo escuchara eso. Quizás usted mismo está preocupado en su casa diciendo, entonces nadie se puede salvar. Es lo mismo que los discípulos dicen. Los discípulos, dice el versículo 26, se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo entendieron. Y yo espero que lo que entendieron los discípulos en ese momento sea lo mismo que nosotros estamos entendiendo ahora. La respuesta es que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nadie. Yo espero que hoy día nosotros hayamos sido empujados al punto de poder ver esa brecha. Tal cual como Jesús lo hizo con el joven rico y tal cual como Jesús lo hizo con la multitud cuando estaba predicando el Sermón del Monte. Llegar a ese punto de poder entender la imposibilidad que nosotros tenemos de poder calificarnos a nosotros mismos para poder entrar en el reino de Dios. De hecho, Cristo mismo lo dice literalmente en el versículo 27. Dice, para los hombres es imposible. Lo que quiere decir, no importa lo bueno que seas, no importa lo generoso que seas, no importa cuánto ores, no importa cuánto leas la Biblia, no importa cuánto vengas a la iglesia, es imposible. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Para algunos esto va a ser muy obvio, pero es bueno recordarlo. Cristo aclara, mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible, porque Cristo es el que llena esa brecha. Efesios 2:8 dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no procede de nosotros, sino que es regalo de Dios. La salvación no procede de nosotros, es un regalo de Dios, es un regalo. Esa brecha que se llena, ese espacio que se llena, es un regalo de Dios. Entonces lo que quiero invitarlos a hacer, porque con un regalo es un regalo. ¿Qué puede hacer uno con un regalo? Aceptarlo o rechazarlo. Y cuando nosotros tratamos de llenar ese espacio con voy a hacer todas estas cosas buenas para poder entrar en el reino de Dios, lo que estamos haciendo es rechazar ese regalo de salvación que Dios nos está dando. Quizás ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Entonces yo quiero invitarte hoy día a poder aceptar ese regalo que Dios te está dando. Ese regalo de salvación, que se acepta por fe. Hebreos 11:1 dice así, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Fe, entender algo, creerlo con todo tu corazón, sin verlo. Lo que significa que en el Antiguo Testamento, nosotros ¿qué es lo que hacíamos? Llenábamos esa brecha con sacrificios y cosas así, pero Cristo muere por nosotros, cubre todos nuestros pecados y Él llena esa brecha por nosotros. Requiere fe, creer eso. Pero sin fe es imposible ver a Dios. Entonces yo quiero invitarte a que tú puedas dar ese paso. Yo quiero invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos ahora, si tú estás con alguien alrededor, que puedas tomar la mano de la persona que está al lado tuyo y vamos a cerrar nuestros ojos y este momento es para ti. Voy a decir algunas palabras y luego vamos a cerrar con una oración para que estemos pensando, interiorizando lo que hemos hablado. Porque quizás tú estás aquí, estás entendiendo que hay una brecha entre tú y Dios y que quizás tú te has estado esforzando de poder llenar, igual que el joven rico, con tus actividades o tratando de ser bueno o tratando de lograr una aprobación de parte de Dios y te das cuenta que nunca es suficiente. Que nunca es suficiente. Y quiero recordarte que el descubrir eso es algo bueno. Entender que siempre va a llegar un punto donde no va a ser suficiente, donde vas a necesitar que Cristo intervenga. Que tú entiendas que es imposible salvarte a ti mismo.
De hecho, es algo con lo cual yo siempre lucho casi todos los días. Tengo en mi mente a veces este pensamiento de que Dios está decepcionado de mí, pero yo sé que eso no es verdad. Pero tengo que recordarme que la razón por la cual hago las cosas que hago es porque las disfruto, no porque voy a lograr salvación como resultado de esto, porque la salvación es un regalo de Dios. Y quizás esa no es tu situación, pero quizás estás viviendo algo similar, posiblemente incluso en esta pandemia, quizás es incluso peor. Quizás te sientes estresado. Quizás estás tratando de hacer todo perfecto, tratando de llenar esa brecha. Y es importante entender que nunca va a ser suficiente. Cristo murió para pagar todas nuestras deudas. Cristo murió para llenar todas nuestras insuficiencias, para cubrir todos nuestros errores, para compensar por todas nuestras inseguridades. Entonces yo quiero hablarte a ti, si tú te sientes como el joven rico, como asumiendo de que ¿qué más tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y la respuesta es nada. Solamente aceptar por fe este regalo que Dios te ofrece. Y eso debe darte descanso. Debe darte descanso en tu alma porque Cristo te ama. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú entregues tu vida a Cristo. Y lo único que voy a pedir es que tú hagas lo siguiente, que repitas una oración conmigo. Si tú quieres que Cristo llene esa brecha, quizás por primera vez, o quizás tú has sido un seguidor de Cristo por un tiempo y has estado tratando de llenar esa brecha con lo que tú tienes para ofrecer y te das cuenta que al hacer eso tú estás rechazando este regalo. Yo quiero invitarte a que tú recibas este regalo nuevamente. Y quiero pedirte que repitas esta oración conmigo. Si ese eres tú, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo entiendo quién soy yo y quién eres tú. Y entiendo que lo que yo tengo para ofrecer no es nunca suficiente para llenar esta brecha. Y hoy día entiendo que tú eres el único que es suficientemente bueno para permitirme entrar en el reino de Dios. Te entrego mi vida en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Y ahora vamos a pasar a nuestro tiempo de Santa Cena. Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Rodolfo, soy miembro de esta iglesia. Espero que cada uno de ustedes esté bien en casa, disfrutando de su linda familia y sobre todo en compañía de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro pastor Josh ha estado predicando acerca de esperanzas en tiempos extraños. Realmente estamos viviendo un tiempo extraño a causa de la pandemia COVID-19, el cual ha paralizado todo el mundo entero. Hemos visto negocios cerrados, calles vacías, pérdida de vidas humanas y más. Y me puse a meditar en Mateo 9:2, cuando Jesús sana a un paralítico y dice: sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso. Me llamó la atención que lo primero que Jesús le dijo al paralítico fue: ten ánimo, hijo. Hermanos y amigos, Jesús nos dice lo mismo a nosotros, que tengamos ánimo en este tiempo extraño. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no nos desamparará, queridos hermanos y amigos. Juan 3:16 nos recuerda del gran amor que tiene Dios hacia el mundo, que mandó a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por su muerte y derramamiento de su sangre en la cruz,
nuestros pecados son perdonados. Así que en su casa le invito a que prepare un pedazo de pan, un pedazo de galleta y vamos a recordar el acto maravilloso que Jesús hizo por nosotros, por el gran amor que nos tiene. Así que vamos a recordar ese acto, el pan que representa su cuerpo, y le invito a que lo comamos. El jugo de uvas que representa su sangre. Bebamos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en gloria, en la tierra y en todo lugar, cuán agradecidos estamos contigo porque nos amas. Gracias por ser nuestro sustento en tiempos extraños. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Queridos amigos y hermanos, ánimo en este tiempo extraño. Dios está con nosotros. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo y pronto nos estaremos viendo. En el nombre de Jesús. Gracias. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, más veces, oigo cadenas caer. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper,
cadenas romper. Una más, las cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper.